necesito tomografía, ¿no? Porque no hay manera de que la vea, o si la veo con Clark también me puede ayudar un poco, ¿no? Pero la tomografía realmente ha ayudado bastante en todas las especialidades y no solamente en endodoncia, ¿no? Otras características a reconocer con respecto al conducto, ¿no? Otras patologías, por ejemplo esta que estamos viendo acá, ¿no? Donde el conducto se ve como si fuese de mayor calibre, bastante radiolúcido, con las paredes uniformes, como con un ápice que pareciera abierto, ¿verdad? Y aquí estamos reconociendo un pseudo infantilismo, ¿no? Y en esta otra, comparada con esta, ¿no? Vemos un área, una imagen radiolúcida, aquí en el tercio, entre el tercio cervical y tercio medio, pero de contornos un poco más irregulares. No es uniforme en toda la longitud del conducto, similar a una caries, pero en una región cubierta por huesos, ¿no? Y esto es una reabsorción radicular interna o endorrizálisis, ¿no? Entonces, estas dos se comparan generalmente porque esta es uniforme y está en toda la longitud del conducto y esta pues generalmente en algún tercio o solamente en alguna región del conducto y de contornos más irregulares, ¿no? Hacia la sección, ¿no? O sea, como el conducto se observa al corte transversal. Y cuando consideramos la sección, las formas más comunes a la sección en estos conductos son estas tres que estamos viendo, ¿no? La circular, la ovoidal y la elipsoidal, ¿no? Que pues las encontramos en su mayoría. Pero a la sección podemos encontrar también otras formas muy particulares, ¿no? Como esta, los famosos conductos en C, o hay conductos también en T o en Y, o conductos segmentados como estamos viendo acá, ¿no? Que es como una C pero con espacios que en realidad son varios conductos, ¿no? Si los vemos, cada uno de ellos tiene su longitud y su calibre. Entonces a la sección, esta imagen así tal cual la estoy viendo, me va a mostrar el corte axial de la tomografía. Por eso realmente la tomografía para ver estas cosas me ayuda muchísimo. Miren, acá vemos en esta tomografía que precisamente hemos tomado, esto era cuando yo trabajaba en la facultad, miren, ya hacia el tercio medio empieza a hacer ese conducto en C. ¿Ven? Aquí, ¿no? Empieza como si fuese un conducto bifurcado, aquí en la parte media tiene una estructura mineralizada, ¿no? Y ya aquí al tercio medio se bifurca y hace esa forma como de conducto en C, ¿no? ¿Por qué en las radiografías no se distinguen tan bien los conductos y pues en las tomografías sí se pueden ver? Cuando tomamos una radiografía y pasan los rayos por todas las estructuras, antes de sensibilizar esta película, tienen realmente muchas estructuras que atravesar que van a ir atenuando el paso de estos rayos X. Y se van a ir sobreproyectando cada una de estas estructuras con las otras. Y pues si hacemos un recorrido, tenemos desde la cortical externa, ¿no? La cortical maxilar externa, después está el diploide, luego la cortical de la parte vestibular, pero ya hacia la parte interna del conducto, tenemos el ligamento periodontal, luego está la dentina y recién llega al conducto. Y todas estas mismas estructuras por el lado lingual o palatino a ser atravesadas y recién llegar a la película. Entonces, esta sumatoria de todas estas estructuras hasta llegar al conducto, miren, es de un lado más del otro lado, atenúa un poco la imagen y por eso muchos conductos no se reconocen en una radiografía como nosotros quisiéramos verlos, así súper nítidos, radiolúcidos, mostrando ese calibre adecuado que nosotros pues nos gustaría tener o observar, ¿no? Con respecto a los conductos accesorios, decíamos que no en todos los casos se van a poder observar, uno por el calibre y dos por la dirección que estos toman. Si están en sentido mesiodistal estrictamente, sí pudiesen ser observados, ¿no? Como en este caso, en el caso B. Si el conducto se fuese directamente desde su origen hacia distal en el conducto accesorio, llegando hasta el límite
de la pared de la No, ya raíz sé. se puede Lo que me está hablando, entiendo. distinguir desde su origen hasta donde termina. Pero si este fuese en un trayecto oblicuo, entre distal y vestibular, por ejemplo, así, toda esta parte distal hasta donde llegue se podría ver como cortado hasta la mitad. Y a lo que se va más hacia la parte vestibular no saldría porque se sobreproyectaría con esta parte y se vería como incompleto. Y mucho más si este conducto accesorio parte del principal hacia vestibular estrictamente o hacia lingual estrictamente. Entonces acá se va a sobreproyectar con toda esta parte o con toda esta parte y lo máximo que se pudiese reconocer, si es que se vería, sería como un puntito más radiolúcido en todo el trayecto del conducto, pero generalmente no se logra distinguir. Entonces, depende de la dirección que está tomando ese conducto. Si es estrictamente hacia mesial o hacia distal, se reconocería en su totalidad. Si es un poco oblicuo, se reconocería hasta la mitad. Pero si fuese estrictamente hacia vestibular o palatino lingual, no se reconoce para nada, ¿no? Entonces, esto no lo podremos ver con radiografías, como mencionábamos, porque dependerá de esas características, ¿no? Del calibre y de la dirección que tengan estos conductos accesorios. En el caso de los deltas apicales, lo propio, ¿no? Los deltas apicales generalmente también tienen un calibre súper delgado, ¿no? Y es muy difícil de reconocerlos. Más que todo se reconocen al final, ¿no? Cuando ya han originado alguna lesión y cuando vemos que las características del conducto principal pues están dentro de los parámetros adecuados en cuanto a la obturación. Pero tenemos dos tipos, ¿no? Recordar que hay dos tipos de delta apical. Uno donde el conducto principal desaparece antes de llegar al foramen y ahí se ramifica. O sea, tenemos todo el conducto, pero llegando al tercio apical es como que desapareciera porque ahí se ramifica. O cuando el conducto principal no desaparece para nada, pero empieza a dar ramificaciones en el tercio apical. Así, ¿verdad? El primer caso y el segundo. En el primero habíamos dicho desaparece y ahí se ramifica. Y en el segundo no desaparece, llega hasta el límite, pero ramificándose. Este es más fácil de reconocer o de sospechar de su presencia porque realmente el conducto es como que desapareciera. Pero en este caso ya es un poquito más difícil porque como no desaparece, yo asumo que es un solo conducto y que no tiene ninguna ramificación, entonces obturo uno solo, trato uno solo y de repente estos otros que no han tenido ningún tratamiento químico, diríamos, todavía contienen remanentes de pulpa y pueden generar lesiones periapicales, ¿no? Muchas veces, cuando ya han sido obturados los conductos, sí se puede lograr observar algo de las ramificaciones del delta apical, pero en algunos casos no por el calibre tan estrecho que tienen. Y cuando mencionamos calibre de los conductos, tenemos los siguientes calibres, que son 6, ¿no? El grado 1, que es un calibre de un conducto amplio, ¿no? Lo que todos esperáramos encontrar, pero que no siempre tenemos, ¿no? El grado 2, que son conductos estrechos, ¿no? Todavía se los reconoce muy bien, no son tan amplios como nosotros quisiéramos, pero por lo menos sí se puede trabajar en ellos, ¿no? Grado 3, conductos finos, que generalmente los encontramos en las raíces de los molares, ¿no? Grado 4, conductos muy finos, también en raíces de molares, pero en este caso ya la imagen, casi llegando al tercio apical, como que desaparece porque realmente son más delgaditos estos conductos, ¿no? Y el grado 5 y 6 ya presentan algo de calcificaciones, ¿no? En el grado 5 es una calcificación parcial del conducto. Puede ser de dos maneras. Una en la cual el conducto se reconoce solo como hasta la mitad y de ahí ya no muestra más conducto, ¿no? Y otra cuando el conducto empieza a mostrar una mineralización de la pulpa que se ve como si fuese un cono, pero en realidad no es tan radiopaco como un cono, ¿no? Y esa también es una calcificación parcial del conducto. Y el grado 6 ya es la calcificación total, ¿no? Cuando ya prácticamente no se reconoce ningún conducto. Entonces ahí vemos diferentes grados, ¿no? de calibre de conductos.
Por ejemplo, acá estaríamos viendo conductos amplios, ¿no? Este ya se está haciendo un poco más estrecho. Aquí ya reconoceríamos un conducto fino, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo estas características que hemos mencionado de los conductos bifurcados, ¿no? Características radiográficas indirectas. Noten acá que sí hace este doble perfil radicular o doble contorno radicular, ¿no? Ese es un signo. Otro signo, habíamos dicho, imagen del conducto radiolúcida de cierto calibre, ¿no? Un calibre más amplio, que de repente se adelgaza, y en este caso en el tercio medio, ¿no? Y otro aspecto o otro signo indirecto de un conducto bifurcado sería también a veces que se ve un doble contorno de conducto como sobreproyectado uno con el otro, ¿no? Esos son los tres signos de la presencia de un conducto bifurcado, ¿no? Entonces ahí pudiéramos ver esto y notamos que puede ser, ¿no? Y que en realidad debe ser este conducto bifurcado, ¿no? A partir del tercio medio. Hay otra situación también que es importante mencionar. Si vemos en esta tercera radiografía, la inferior, vemos que hasta cierta parte del conducto se ve súper radiolúcido y a partir de acá ya no se ve tan radiolúcido, ¿no? Esto es por las siguientes características. Vemos primero que hasta aquí todavía está el nivel del hueso, ¿no? Y el hueso que hace una sobreproyección le quita la radiolucidez al conducto. Pero también este conducto está parcialmente trepanado, ¿no? Está como que sin pulpa hasta esta parte. La pulpa también le da cierta densidad al conducto y la hace menos radiolúcida. Y cuando ya no hay pulpa, cuando un conducto está completamente trepanado, se ve más radiolúcido que los conductos que sí tienen pulpa. Entonces eso es algo que tenemos que reconocerlo también en las imágenes, ¿no? Materiales de obturación. Por ejemplo acá, ¿no? Si vemos, el material de obturación no está llegando al límite y está subobturado, ¿no? Estamos viendo que aquí le falta llegar. Entonces, esto es un conducto con obturación parcial, ¿no? Y además está generando una lesión apical, que por las características que ya hemos visto o descrito en el anterior tema, que tiene un límite neto de línea simple o recortada, esto sería compatible con un granuloma, ¿no? Enseguida vamos a describir cómo es todo esto de las obturaciones, ¿sí? Y en este otro caso, ¿no? También describimos el calibre del conducto, ¿no? Este sería un conducto estrecho. Cuando hacemos diagnóstico para endodoncia, la descripción de cámara y conductos debe ser a partir de los siguientes grados de lesión de caries. Cuando la caries es próxima a la cámara o cuando la caries es comunicante. En esos dos casos recién es necesaria la descripción de la cámara y los conductos. Pero cuando está en dentinaria superficial o dentinaria profunda, no es necesario, ¿no? Porque no necesariamente va a derivar o terminar en un tratamiento endodóntico. Pero estos otros dos grados, sí, ¿no? Entonces es importante describir eso. Así es que lo que se describe en los conductos, si tiene cámara visible, ¿no? Como en los molares, ahí se describe el calibre de la cámara, ¿no? Que puede ser estrecho o amplio. Y de los conductos, los calibres que ya hemos mencionado. Conducto estrecho y si se observa o no se observa la lesión apical. En el tema de los materiales de obturación, en la parte clínica se mencionan tres tipos de conductos obturados, ¿no? Que están obturados, diríamos, adecuadamente, o bien obturados, o conductos sobreobturados o subobturados, ¿no? Pero en la parte radiográfica nosotros lo vamos a describir de la siguiente manera. Conducto tratado con relleno opaco si es que realmente llegara al límite y nosotros lo consideramos un conducto bien realizado, ¿no? Que llega hasta el límite. Pero si no llega al límite y vemos que sí le falta obturar, ¿verdad? Que vemos hay una imagen de más radiolúcida que nos indica que falta obturar ese conducto, ahí se llama conducto tratado con relleno opaco parcial, ¿no? Eso quiere decir que debemos repetirlo. Pero si está sobrepasando el límite,
lo que conocemos como sobreobturado, en radiología se describe como un material sobreextendido, conducto tratado con relleno sobreextendido, ¿no? Esas son las descripciones de los conductos obturados. Entonces, conducto tratado con relleno opaco solamente cuando está bien realizado. Parcial si le faltara. Y sobreextendido si estuviésemos pasándonos del límite. Con respecto a la dirección, cuando vemos cambios de dirección en la raíz, también debemos esperar cambios de dirección en los conductos, de hecho, ¿no? Pero estos cambios de dirección, si van en sentido mesio-distal, son más fáciles de reconocer que aquellos que van en sentido de las caras libres, o sea, los cambios de dirección hacia vestibular o palatino o lingual. Estos cambios de dirección en sentido mesio-distal, nosotros los podemos acompañar, los reconocemos y pues ya tomamos los recaudos adecuados para esto, ¿no? Pero en el caso de los cambios hacia las caras libres, existen signos radiográficos que nos ayudan a reconocerlos. Primero, una línea condensada en apical, o sea, una curvatura vestíbulo-palatina nos muestra así como si fuese una rodillita doblada más o menos, ¿no? Y la terminación brusca de la imagen radiolúcida del conducto en forma de punto. O sea, tenemos el conducto normalmente mostrado, radiolúcido, y de repente termina en un punto más radiolúcido. Eso es otro signo de que hay un cambio de dirección hacia las caras libres. Por ejemplo, acá, en esta primera radiografía, vemos dos cambios de dirección. Uno de la raíz mesial, que va hacia distal, una curvatura muy marcada, y dos, de esta raíz distal que no muestra en sí un verdadero cambio de dirección como en este caso, ¿no? Es como si fuese una raíz más corta solamente, ¿no? Una curvatura más marcada, ¿no? No termina en una parte más aguda o más pronunciada, sino una parte más redondeada. Entonces, este ya es un signo radiográfico de un cambio de dirección hacia caras libres. Se pudiese ver el puntito del radiolúcido, pero pues por las características y las proyecciones ahorita no se nota. Pero en otros casos sí les voy a mostrar. En esta, por ejemplo, que son cambios de dirección en sentido mesio-distal, ¿no? Estamos viendo un conducto que va en una dirección adecuada, de repente se va hacia distal, luego va hacia mesial, ¿no? Un conducto como le conocemos en forma de S itálica, ¿no? Entonces estos cambios de dirección, pues aquí si son en sentido mesio-distal los reconocemos. Este es el que les decía que hace esa imagen que les quería mostrar, ¿no? Este de acá no es el límite de la raíz, ¿no? Aquí estamos viendo un espacio medular que está haciendo más o menos como la forma de la raíz. Pero si vemos aquí, este es el trayecto del conducto y aquí está haciendo un área radiolúcida circular y aquí en el mediecito tiene un puntito, ¿verdad? Esto es como verlo en corte transversal a este conducto porque hay un cambio de dirección en sentido vestíbulo lingual en este caso, ¿no? Esta línea de aquí que estamos viendo es el espacio periodontal de esta raíz, pero está visto en corte transversal por este cambio de dirección que ha hecho. Y este puntito es el conducto en corte transversal también, por el cambio de dirección que tiene hacia las caras libres. Entonces el conducto en su longitud, y ese es el puntito del conducto, y es un signo, en realidad los dos signos de cambio de dirección hacia las caras libres, ¿no? Esto obviamente no va a ocurrir con la tomografía porque ahí lo vamos a poder ver perfectamente si el conducto estará y la raíz, ¿no? Se estarán yendo hacia vestibular o hacia lingual. Ahí puedo reconocer fácilmente todo esto. Pero con las radiografías solo puedo reconocer estos cambios que me pueden mostrar la presencia de estos cambios de dirección, ¿no? Como en este otro caso igual, en sentido mesio-distal, que sí se reconocen fácilmente, ¿no? Aquí lo vemos que va hacia mesial y después hacia distal, haciendo nuevamente ese aspecto de S itálica, ¿no? Y esto tanto para endodoncia como para exodoncia es una complicación, ¿no? Porque pues acá, si no utilizamos el instrumental adecuado, pues se pueden fracturar nuestras limas
o si queremos hacer una exodoncia, esto se convierte como un anclaje para esta pieza, ¿no? Y no va a ser fácil extraerlo, ¿no? Hay que considerar otras maniobras. Y aquí estamos viendo los signos radiográficos indirectos que habíamos mencionado de los conductos bifurcados. Si ven, doble contorno o perfil de raíz, doble contorno o perfil de conducto, imagen radiolúcida del conducto de un calibre que de repente desaparece o se hace más delgado. ¿No? Aquí es ya casi seguro que tiene un conducto bifurcado, ¿no? Lo comprobaremos o con Clark o con tomografía mucho mejor, ¿no? Y en este también hay que considerar lo mismo. Si vemos aquí, este conducto tiene cierto calibre, hasta aquí es amplio y de repente se hace fino, ¿no? Ni siquiera es que pasa de amplio a estrecho, ¿no? Que puede ser algo normal, ¿no? Pero en este caso pasa de amplio a fino. Entonces ese cambio brusco nos hace pensar o sospechar de la presencia de un conducto bifurcado, ¿no? Entonces, en este caso, en estas piezas, en estos premolares superiores que tienen mucha frecuencia de esto, tenemos que ver y ya pensar en esto, ya que, pues, si no tratamos los dos, pueden venir con lesiones apicales los pacientes, ¿no? Con respecto al contenido, hay estos 4 tipos de contenidos que encontramos en los conductos, ¿no? Pulpa dental, que normalmente es radiolúcido, ¿no? Y es lo que esperamos encontrar en todos los conductos, pero no siempre ocurre esto. A veces están los artefactos o cuerpos extraños. Entre los cuerpos extraños estaríamos mencionando pues lo que los pacientes a veces hacen, ¿no? Cuando sienten dolor y tienen caries comunicantes, tratan de aliviarlo con cualquier cosa, ¿no? Introduciéndose agujitas, palitos y demás, y que a veces se les fracturan dentro del conducto. O a veces no es culpa del paciente, sino un accidente nuestro, ¿no? Que se fracture el instrumental dentro del conducto. Entonces, esos son cuerpos extraños o artefactos, ¿no? Rellenos endodónticos, radiolúcidos, que eran los rellenos antiguos, ¿no? Y radiopacos, los que usamos, que nos ayudan a tener un control también de la obturación, ¿no? Incluso tal vez en alguno de los pacientes más viejitos, a veces pueden encontrar hasta conductitos o conos de plata, ¿no? Y calcificaciones distróficas, los famosos pulpolitos, ¿no? Que a veces son hallazgos radiográficos solamente, o si son varios y en todas las piezas, ahí ya tenemos que empezar a sospechar de malformaciones, ¿no? Y una de las malformaciones que tiene características de presentar múltiples pulpolitos es la displasia dentinaria tipo 1 o coronaria, ¿no? Esta que muestra múltiples pulpolitos precisamente, ¿no? Entonces, esto hay que asociarlo a todo lo que estamos mencionando. Miren, acá, por ejemplo, en esta cámara pulpar decimular estamos viendo un pulpolito y en el del otro también otro pulpolito. Entonces, pues ahí serían 2, si fuesen más, en toda el conducto, incluso hay unos 3 o 4. Ahí podríamos sospechar de esta displasia dentinaria tipo 1, tipo 2 o coronaria. Aquí estamos viendo otro pulpolito, ¿ven? Aquí, ¿no? Que sería un hallazgo tomográfico. O en este caso, ¿no? No es tanto el contenido, sino también con la tomografía logramos observar esto, ¿no? Materiales de relleno endodóntico que han adelgazado tanto las paredes del conducto que generan traumatismos, ¿no? Fracturas, aquí, fractura en la pared vestibular de esta raíz, ¿no? Lo que hace rato habíamos hablado de las bifurcaciones, cuando son en sentido mesiodistal se pueden reconocer, y aquí de los conductos y su obturación, ¿no? Cuando hemos dicho que están sobreextendidos, pues este es el ejemplo, ¿no? De un conducto sobreextendido. Y miremos acá esto, ¿no? Conductos accesorios que cuando ya han sido obturados recién se hacen visibles, ¿no? Cuando están todavía con pulpa, a veces no se reconocen por la sobreproyección que existe con el hueso, con las paredes del diente y todas las estructuras que ya hemos observado que se sobreproyectan, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos saber y revisar bien para la preparación biomecánica de los conductos es ver o determinar la longitud de trabajo, ¿no?
En las radiografías a veces se nos complica un poquito por este tema de las sobreproyecciones, porque no siempre los conductos terminan en el ápice anatómico de la pieza, ¿no? A veces el conducto termina o un poquito hacia distal, un poquito hacia mesial, un poquito hacia las caras libres. Entonces todo esto lo podemos obviar con la parte de la tomografía, ¿no? Para ver la exacta terminación del conducto con la tomografía, haciendo seguimiento en todos los tres cortes, ¿no? En el corte coronal, en el corte sagital, pero especialmente en el corte axial. Ese es el que nos da una verdadera relación de dónde realmente está terminando este conducto. Así es que esto con la radiografía a veces es relativo por la sobreproyección que existe. Podemos sospechar de que no termine en el ápice anatómico cuando el conducto es como que desaparece antes de llegar al ápice. No llega, diríamos, al ápice anatómico adecuado, sino está terminando así más estrecho hasta la parte apical y de repente es como que no se viese dónde terminara, no se pudiera reconocer. Entonces, si tomara una tomografía de esa región, puedo ver o que puede terminar hacia mesial o hacia distal o hacia caras libres. Entonces, con tomografía lo podremos comprobar. Y esto nos evita estas sorpresitas desagradables, ¿no? Que a veces pensamos que la longitud de trabajo realmente es la longitud de la raíz, ¿no? De la pieza, cuando en realidad no es, ¿no? Si medimos y trabajamos hasta la longitud, el límite anatómico de la raíz, no necesariamente significa que es el límite del conducto, ¿no? Y de repente obturamos. En la radiografía parece bien obturado, pero estamos viendo que está sobreobturado, ¿no? Entonces, estas características que habíamos mencionado, todo se puede comprobar mejor con la tomografía, ¿no? Muy bien. Si es que tienen alguna pregunta, doctores, con mucho gusto voy a revisar el chat también para ir viendo acá. A ver. Le mandé una imagen al doc Miguel si la puede cargar. En realidad, a ver, no sé si hay una imagen y se la puede compartir, ideal. Lo del camino ni la literatura lo menciona. Era inferior. ¿Cuál camino? Perdón. Ali, Esa parte. Miki. tengo una imagen, a ver si la podemos si la puedo colgar para Ya voy a dejar de compartir si para es un caso. que la pueda subir. Creo que sí se puede. Creo que igual podemos convertir ambos. Acá está. Ya. ¿Puedes lograr verlo? Sí, la resolución no es la mejor, pero sí, la vemos. Ya. Ya. Es igual, uno de los cursantes me la ha mandado y pregunta, ¿no?, sobre esa lesión apical a ese nivel. Claro que sí. Incisivo lateral. Ya, esta lesión que la estamos viendo que es periapical, yo ahorita con la imagen que tenemos la veo de límites difusos. Para mí sería una lesión compatible con un absceso. Ya, bueno. Sí, ¿no? El dato es hacer la endodoncia para que podamos tener un buen fin, ¿no? Claro que sí. La palabra, por favor. Doctor Claro Yuri, sí, tiene doctor. toda la palabra. Doctorita Lina, le he escuchado atentamente ambas presentaciones. Muchas gracias, excelentes presentaciones. Tengo una duda en este caso y le iba a hacer la pregunta en la primera presentación. Claro que sí, doctor. Cuando nosotros hablamos de un absceso periapical crónico o un absceso dentoalveolar supurativo, tienen diferentes nombres, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué ocurriría si no tuviera ese trayecto fistuloso y si presentara estas zonas radiolúcidas? ¿Qué diagnóstico les vamos a dar? Tal vez nosotros, en endodoncia manejamos otro diagnóstico más que no le he escuchado mencionar, lo que se podría referir a una periodontitis apical.
crónica o periodontitis periapical crónica. Claro que sí, doctor. Dentro de las clasificaciones que se manejan, el tema de periodontitis apical o periapical crónica es para la parte de clínica más que todo, ¿no? Para la parte del diagnóstico clínico. Porque en la descripción radiográfica, periodontitis periapical crónica involucraría también lo que es el granuloma, ¿no? Entonces es algo un poquito menos específico de diagnosticar. En cambio, al seguir las características de la imagen, esto que lo estamos aplicando, que es netamente para el diagnóstico radiográfico, es guiado a través de los límites de la lesión para hacerlo compatible con alguna lesión un poco más específica, ¿no? Entonces, es ideal para el diagnóstico clínico, pero para el diagnóstico radiológico, pues nos guiamos más que todo por los signos que presenta la lesión. Ahora le va a decir para el radicular. Ya, muy bien, doctorita, gracias. Claro, mire, Cohen en su clasificación de patología periapical o apical también le llama periodontitis apical asintomática, ¿no? Entonces así no le importa nada de lo histológico y le da un solo nombre, entre comillas, clínico, ¿no? Claro que sí. Pero eso de asintomático es un poco relativo, ¿no? Porque ustedes que hacen clínica han debido ver las características clínicas de estas lesiones. Algunas de ellas sí son sintomáticas, ¿no? Por ejemplo, los abscesos sí. Los granulomas puede ser que no, o tal vez a la percusión vertical sí, o al contacto oclusal, ¿no? Pero los abscesos, los que yo sí he visto en las radiografías que he tomado, sí son bastante sintomáticos, ¿no? Doctorita, yo tengo una consulta. Bueno, complementando más o menos con lo que inició el doctor Yuri. Recientemente en un seminario se nos mostraron imágenes radiográficas y resulta que más o menos alrededor de, no me acuerdo en qué cantidad o en qué porcentaje, había una fibrosis. O sea, posteriormente a un proceso periapical o perirradicular, se formaba una fibrosis con una zona radiolúcida alrededor del ápice, pero se dice que se toma como un tejido fibroso, pero en realidad ya es un diente que está sano. No sé si usted nos puede complementar con algo de eso, o si es que me ha entendido, tal vez mi pregunta es muy compleja o muy enredada, estoy expresándome de una manera muy enredada tal vez. ¿En piezas sanas, doctor, o piezas que presenten alguna piezas lesión que ya coronaria? han llevado un tratamiento endodóntico, piezas que ya tienen tratamiento endodóntico de años, que inicialmente tenían un proceso, una imagen radiolúcida alrededor de ápice, raíz, un proceso perirradicular, periapical, pero con el tiempo ya ha ido una cicatrización, una regeneración, una reparación ósea, pero con espacios a nivel de ligamento periodontal o algunos espacios que se dice que son tejidos fibrosos. Tejido fibroso. Puede ser una reacción del ligamento periodontal ante la agresión previa que hubo por la lesión, ¿no? Antes de la endodoncia. Entonces, o incluso por la misma reacción hacia el material de obturación. De generar un tejido fibroso, sí puede ser. Que se quedaría como un área radiolúcida porque es un tejido blando, ¿no? Pero no necesariamente significar que sea una lesión apical, ¿no? O periapical. Si fuese una lesión un poco más grande, porque este tejido fibroso puede considerarse, diríamos, como parte de tejido fibroso o algo hasta casi normal, si llega hasta los 2 milímetros de diámetro, o sea, midiendo desde la raíz hasta lo que correspondería espacio periodontal, ¿no? Si pasa los 2 milímetros y llegaría ya como a 3, ahí ya estaríamos pensando más en una lesión, ¿no? Porque recordemos que el espacio periodontal normalmente en radiografías, dependiendo de la edad del paciente, en un promedio debiera medir 1 milímetro, ¿no? Hasta 2 pudiera ser tejido fibroso, pero más de 2 ya podríamos sospechar de otra cosa. Muy agradecido, doctora, muchas gracias. No, de nada, doctor. A ver, vamos Alina, a ver ¿me escuchas? Sí, aclárate la pregunta del doctor Walker. No ha sido un poco explícito. Él pregunta
cuando nosotros tenemos un tipo de lesión inflamatoria inicialmente, antes de la endodoncia, luego nosotros le hacemos la endodoncia, como debe de ser. Sí. Se supone que ese proceso inflamatorio, esa área radiolúcida, debería volver a neoformarse hueso, tejido osteoide, pero muchas veces no se forma ese tejido osteoide, ¿no? Sino hace una cicatriz fibrosa en vez de una cicatriz ósea, o bueno, la reparación ósea que se debe ver. Él pregunta, ¿es posible aquello? Y dos, si hay algún tipo de característica radiográfica que pueda diferenciarse, porque obviamente, ¿no? Nosotros hacemos la endodoncia luego y hay el silencio clínico, cosa que pasa 1 año, 2, 3 años, nosotros percutimos, no hay dolor, etcétera, pero sí ha cicatrizado, pero de manera fibrosa. ¿Hay alguna diferencia con la cicatriz fibrosa con respecto a una lesión preapical radiográficamente con respecto al granuloma, al absceso? Ahí va la pregunta. No. Eso es muy difícil de diferenciar radiográficamente, porque tanto las lesiones como el tejido fibroso son tejido blando, entonces van a dar una imagen radiolúcida y es muy fácil de confundir también con lesiones apicales. Entonces, radiográficamente sabemos que la radiología tiene sus limitaciones. Entonces, en el tema de lesiones de tejidos blandos, no tenemos un rendimiento adecuado, ni siquiera con la tomografía, ¿no? Eso ya es un estudio netamente histopatológico, clínico histopatológico en realidad, ¿no? Ok, a ver, veamos algunas preguntas del chat. ¿Cómo puedo diferenciar la reabsorción interna de la externa? La externa, bueno, la interna, empezamos con la interna que inicia en el conducto. Ahora vamos a compartir nuevamente la pantalla porque acá tenía algunas cosas que en la imagen que les he mostrado que podemos volver a esto para poderlo ver. La reabsorción, aquí está, me pasé. Interna de la externa, ¿no? La interna es un tipo de reabsorción centrífuga. Inicia en la parte del conducto, o sea, en el medio del conducto, y se va hacia las paredes, hacia la parte externa. Por eso es centrífuga, del medio hacia afuera. En cambio, la externa es centrípeta. Se empieza desde afuera hacia adentro, ¿no? Puede ser en sentido vertical, tomando por tercios o por cuartos la raíz. Puede ser también en sentido lateral, cuando el origen es físico, ¿no? Por ejemplo, en los dientes impactados, ¿no? Que empiezan a reabsorber las paredes laterales del conducto, pero eso es desde la parte externa hacia adentro. En cambio, las internas son originadas en el conducto y del conducto hacia las paredes van reabsorbiendo, a veces a tal grado que prácticamente adelgazan toda la pared del conducto y pues hasta producen fracturas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre las internas y las externas. Vamos a ver el chat nuevamente. Voy a ver si hay otras preguntas. A ver, voy a dejar de compartir para ver el chat. Aquí está, ya me salió. De la imagen, si es de bordes difusos, o sea, es aguda o crónica, porque el medicar se volvió a activar y presentó dolor nuevamente. Si tiene imagen radiográfica es crónica. Ninguna lesión en etapa aguda va a dar una imagen radiográfica, de ningún tipo. Ni siquiera otras lesiones en otros tejidos. Por ejemplo, sinusitis igual. Si está en etapa aguda no da imagen. Si está en etapa crónica sí. Cualquier lesión que esté en etapa aguda no es posible diagnosticarla en radiografías, pues no da imagen radiográfica. De esta el diagnóstico es netamente clínico. ¿Es confiable el uso del localizador para no cometer el error de traspasar el ápice como en las últimas imágenes? Bueno, esto el doctor Miguel nos puede responder mejor porque la verdad que yo nunca he utilizado el localizador y no podría decirles. Doctor, ¿es confiable el uso del localizador? O el doctor Yuri tal vez también.
La Sofía tiene que ser. Ya, te ayudo, Ali, sí. Bueno, en las últimas imágenes, como mostraste, hay una, así como hay una pérdida de tejido óseo, así también hay una pérdida de tejido cementario, incluso dentinario. Entonces, muchas veces al reabsorberse también aumenta el calibre del conducto. Lo que yo debería hacer, pues bueno, ¿no? Hoy en día los localizadores tienen una mayor tecnología, ¿no? Teniendo cuarta, quinta generación, y pues tienen impedancia, capacitancia y resistencia. Entonces eso hace también que podamos tener una mayor confiabilidad con los localizadores. Nada más de que tenemos que tener cuidado con la lima que le vamos a tomar, va a tener que ser de un mayor calibre para que tengamos una fiabilidad del localizador. Y pues como tú dices, la vista ortorradial a veces es muy complicada porque uno va a parecer que está muy arriba, pero la reabsorción que se generó a nivel apical hace que nosotros estemos más arriba, ¿no? Entonces, es una cosa de jugar, es la clínica y, bueno, algunas veces uno incluso puede pedir la tomografía, pero si incluso se podría sumar, ¿no? Algunos actos como no soy partícipe de no anestesiar en cualquier tratamiento endodóntico, pero incluso podríamos tener la técnica incluso del AI, ¿no? Pero sí, si uno tiene un buen localizador, lo sabe utilizar y bajo las normas requeridas, sí, es confiable. Perfecto, gracias, Miki. Miki, doctora. Doctor. Tal vez acotar algo. Creo que Mario se refiere a que si el localizador es realmente confiable y no así traspasar es decir, la lima y en una imagen viendo el ápice radiográfico. Sabemos que el porcentaje de éxito del localizador de ápice es 98, 99% y te marca la constricción apical. Entonces yo creo que podríamos decir que sí, realmente el localizador es confiable para no traspasar ese ápice radiográfico. Como hemos visto y nos ha mostrado también la doctora, muchas veces en sí, en la mayoría de las veces, el foramen apical está ubicado lateralmente, ¿no es cierto? Él ha sido mi jurado, el jurado invitado en grado. Muy bien, gracias, doctor Yuri. Vamos a ver, acá hay una pregunta más en el chat. ¿Las líneas de doble contorno solo se observan en piezas que posiblemente tengan dobles conductos o en todas las piezas? En aquellas piezas que tengan incluso un conducto elipsoidal, ¿no? Que no necesariamente tengan doble conducto, puedan mostrar también esa forma, ¿no? Porque la parte vestibular y la parte palatino-lingual se pueden proyectar como doble línea y no necesariamente significar. Pero si cumple estos tres requisitos que hemos mencionado, del doble contorno radicular, doble contorno del conducto y especialmente la imagen del conducto que es radiolúcida y de un calibre y de repente es como que desapareciera así bruscamente o se adelgazara mucho, entonces ese es un signo, diríamos, mucho más importante, ¿no? De los tres que hemos mencionado para saber si tiene doble conducto o no. El conducto nutricio se lo observa solo en piezas antero-inferiores o en todas. Hay variantes anatómicas que a veces ni siquiera esperamos. De repente aparecen así conductos nutricios que están en maxilar superior o a veces en sitios donde ni siquiera los esperamos y pues es algo que hay que considerar. No en todos los pacientes, sí la mayor frecuencia está en el maxilar inferior, pero de repente pueden aparecer o algunas otras variantes. Por ejemplo, en alguna de las tomografías que he mostrado en algún curso encontré una variante anatómica muy interesante que se llama el canalis sinuosus, que es como si fuese un conducto parecido al conducto incisivo, pero a nivel de los incisivos laterales, no en la región anterior y media, sino a nivel entre el incisivo lateral y el canino más o menos, que también es un conducto que contiene paquete vasculo nervioso, pero que de repente aparece, no en todos los pacientes, no todos los tienen, pero es una variante
anatómica, ¿no? Y así encontramos diferentes variantes anatómicas que pues de repente aparecen y las tenemos que considerar también, ¿no? No esperemos que todos tengan, pero son hallazgos, ¿no? Que de repente los vemos en radiografías o en tomografías. ¿Hay alguna otra pregunta, doctores? ¿Una otra duda, colegas? Ya. Listo. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a la doctora Alina Alanoca por la participación, verdaderamente muy enriquecedor. Alina, todo esto y pues bueno, agradecerte y esperemos volver a vernos pronto ya en la parte preclínica. Y a ver si nos puedes dar, voy a coordinar contigo para que, igual mediante la parte de esto de una videoconferencia, nos puedas un poquito guiar. Yo sé que lo vamos a hacer de manera presencial, tanto la parte de tu software, con el claro que sí, para que podamos trabajar también contigo, y si nos, que también a la mano tenemos al On Demand y creo que el otro más, ¿no? Pues creo que mucha gente maneja ya Romerix, pero si no, nos puedes capacitar donde tú trabajaste, que básicamente fue el On Demand, y el software de tu de mi sí. ¿Está bien? ¿Te parece? Ya, perfecto, Miki, claro que sí, yo estoy dispuesta, presta para todo lo que necesiten, con mucho gusto, y pues cualquier consulta igual me la hacen saber. Esto de la tarea no sé si la vamos a hacer para ahora o la vamos a dejar para después, de todas maneras está ya colocado el curso para que puedan hacerla. Ya. Mandándolas a mí, si no me lo mandas, yo les voy a pasar a los colegas por WhatsApp para que puedan ingresar y hacer la tarea. ¿Te parece? Ya, no sé qué tan familiarizados estén con las plataformas. Tal vez los que son papás hacen más esto de las tareas por Classroom, ¿no? Pero he creado un curso en Classroom del cual les voy a pasar el código mediante el doctor Miguel. Ingresan a Gmail e ingresan a la parte que dice Classroom. A ver, permítanme que voy a hacer esto para que les pueda mostrar y compartir la pantalla. Sí. Ajá. A ver, voy a ingresar a mi Gmail y ahí les voy a ir mostrando. Estoy viendo. Ok. Estar nerviosa. Entonces, les voy a compartir la pantalla para mostrarles un poquito esto. Bueno, aquí está, estamos viendo mi Gmail. Ingresan al Gmail y ven esta parte donde tienen varios puntitos que están las aplicaciones de Google, ¿no? Hacen clic acá y van deslizando hasta encontrar Classroom. Yeah. Hacen clic en Classroom, inmediatamente les va a abrir. Está cargando en este momento, ahí está. Miren, yo he creado ya 3 cursos, ¿no? Para mis otras actividades, y lo que ustedes tienen que hacer es aquí hacerle clic en este más, donde dice crear clase o unirse. Ustedes al darle clic aquí le van a poner en la parte de unirse a la clase, y al hacer clic ahí les pone código de la clase. Ese es el código que yo les voy a enviar para que puedan entrar a esto, ¿no? A esa parte que les he creado. Este curso es el que les había mencionado. Aquí.